Muy buenas tardes y bienvenidos a Visión Global. Antes de repasar cómo va la sesión en México, la media sesión en México, y también de ver cómo van los índices en Wall Street, que todavía está abierto, vamos a ver qué ha pasado durante la sesión que ya ha terminado, es decir, la sesión europea. Bueno, tono rojo generalizado en prácticamente todos los principales índices después, por ejemplo, de que realmente el protagonismo del día hoy se lo ha llevado Netflix tras presentar esas cuentas donde es cierto que su beneficio para 2021 se ha doblado frente al de 2020, pero que la compañía ha presentado unas previsiones que no han gustado nada al mercado, por decirlo así, una reducción de del crecimiento de los ingresos frente al crecimiento que tuvieron en el último ejercicio, donde, como decimos, pues incluso se llegaron a doblar en el caso de los beneficios. Además, la compañía también ha hablado de nuevos suscriptores de cara al primer trimestre de 2022. Ha dicho que espera que alcancen los 2,5 millones de nuevos suscriptores, mientras que el año pasado, en el mismo periodo, es decir, en el primer trimestre de 2021, la compañía tuvo exactamente 3,9 millones de suscriptores. Es decir, este nuevo primer trimestre de 2022 pues tendría muchísimos menos suscriptores que el año anterior en el mismo periodo. Eso ha provocado que Netflix se haya desplomado más de un 20% en algunos momentos de la sesión, y también pues ese sentimiento negativo se ha trasladado a las bolsas europeas, que han cerrado en negativo, como decimos, por ejemplo, con el DAX alemán con una caída de casi el 2%, nada desdeñable, desde luego, esa caída. 1,75 es lo que se ha dejado al cierre el K40 de París, el FTSE 100 de Londres un 1,20, el MIB del italiano también ha llegado casi a rozar ese 2%, 1,84 es lo que se ha dejado al cierre de la sesión, y el IBEX 35 un poquito por debajo de esas caídas, un 1,36 es lo que ha descendido el selectivo español al cierre hasta los 8.694 puntos. Dentro del selectivo español, hablábamos del protagonismo, por así decirlo, de Netflix en el día de hoy, pero también el protagonismo, al menos en España, se lo lleva Siemens Gamesa, y también por las fuertes caídas que ha sufrido durante el día. Más de un 14% es lo que ha terminado cediendo en este cierre de la sesión de viernes, después de presentar un nuevo profit warning, el enésimo ya en los últimos años de esta compañía, una compañía muy volátil, a la vista está, y por eso hoy ha cerrado con un retroceso del 14%. Seguido de ArcelorMittal, también una fuerte caída, 7% para las acciones de esta acerera. La otra, Acerinox, también ha terminado cediendo mucho terreno, un 3,8%, IAG también ha cedido pues un 3,7%, Farmamar un 3,3% y Solaria un 3% es lo que ha caído al cierre de la sesión. Los bancos, algunos de ellos, han sido lo poco que se ha salvado durante esta jornada en el IBEX. Bankinter ha subido un 2% y CaixaBank, que es el segundo valor que más ha repuntado al cierre de esta jornada, lo ha hecho tan solo un 0,29%. No llega ni a las 3 décimas. Esta es la fotografía que tenemos en las bolsas europeas, que, como digo, ya han cerrado. Si miramos a los índices de Wall Street, tenemos al Nasdaq cayendo por encima del 1%, 1,20 para ser exactos. El S&P 500 está ahora mismo con una caída del 0,75, y el Dow Jones es el que menos retrocede en estos momentos, un 0,38. Pero aún así, las caídas pues sin duda protagonizan el escenario en Wall Street. Ahora sí, en México, en esa media sesión, vamos a ver qué tal lo están haciendo las bolsas, la bolsa mexicana, y por eso vamos a saludar a nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta, amigos allá en España. Pues contentos de ya este cierre de semana, y pues nosotros estamos en terrenos negativos, siguiendo pues los pares estadounidenses. Estamos cotizando precisamente en 1,73 a la baja en el índice de precios y cotizaciones. En el tipo de cambio, seguimos con una ligera depreciación del peso versus el dólar, con un tipo de cambio de 20 pesos con 45 centavos por cada dólar. La parte, pues vaya que a nosotros nos afecta muchísimo, sobre todo al ser una economía petrolizada. Tenemos el precio del Brent en 88 dólares por barril, y pues sigue creciendo, y nosotros pues con estos temas, sobre todo de los energéticos, de la inflación, pues nos sigue afectando. Por otro lado, Marta, te comento que las principales
acciones que se vieron pues contraídas en este día, que tenemos 1.73 aquí en el índice de precios y cotizaciones, son Cemex con 6.83 a la baja, Marta, la parte de la industria del cemento, de la parte de la construcción, que ya hemos platicado recurrentemente aquí en Visión Global, que estamos pues en plena crisis de la construcción. Por otra parte, la parte de consumo, Alsea, que es la controladora de las mayores franquicias, incluyendo Starbucks, tanto en México como también en Europa, está con 5.65 a la baja, cotizando en 39.59 pesos por cada acción. Y finalmente, Grupo Financiero Banorte está parte sobre todo de la industria financiera, tenemos 4% a la baja. Es interesante comentar, Marta, amigos, que Grupo Financiero Banorte puede ser una de las principales candidatos a comprar lo que es la banca minorista de Banamex y la parte de banca de empresas. Interesante que ayer hayan reportado, sobre todo en el aspecto de cuidado de riesgo, el índice de capitalización que ellos reportaron, sobre todo al cierre de 2021, fue cerca de 24%, lo cual pues refleja un cuidado de la mora y del otorgamiento del crédito. Vamos a ver si se llegara a catalizar precisamente esta adquisición por parte de Grupo Financiero Banorte. Y bueno, pues las principales alzas del índice lo vemos en Vesta, Oil and Gas, la parte, como les comentaba, de energéticos, este SPAC que en México solo contamos con 2 SPACs, ha sido el más grande. También Cementos Chihuahua con 0.25 a la alza. Y bueno, la parte de Arca Continental, la parte de refrescos consumo, con 0.25 a la alza, Marta. Y bueno, pues si nos das la pauta para nuestro invitado. Por supuesto, José Ricardo. Bueno, hablamos de que en México hoy también hay caídas. Sin duda, enero está siendo un mes complicado para las bolsas, para los mercados financieros, pero bueno, también lo es para nuestros bolsillos, porque esa cuesta de enero también la estamos viendo este año 2022. Precisamente vamos a hablar de esa cuesta de enero, pero desde la perspectiva de las neurofinanzas. Ahora intentaremos profundizar en este concepto y lo vamos a hacer con Jocelyn Quintero, que es especialista en neurofinanzas. Jocelyn, muy buenas. Buenas, feliz de estar aquí con ustedes conversando de estas partes más humanas y personales de lo que representa el movimiento de enero para todos nosotros. Bueno, igualmente, Jocelyn, preguntarte desde la perspectiva de las neurofinanzas y también que nos expliques un poco más este concepto. ¿Cómo podemos afrontar esa cuesta de enero que nos viene ya, que ya tenemos encima de la mesa durante este mes? Sí, bueno, las neurofinanzas es una actividad interdisciplinaria que combina la psicología, la neurociencia y las finanzas personales. Y nos ayuda un poco a entender desde dónde, cuáles son los componentes bioquímicos que hacen que nosotros tomemos ciertas y determinadas decisiones, sobre todo cuando estamos al frente de entornos de riesgo e incertidumbre. Y justamente, pues, estamos comenzando un año que tiene un montón de incertidumbre. Ya lo estamos viendo a nivel de los movimientos de mercado y la cantidad no solamente en los mercados tradicionales, sino también en los mercados innovadores digitales, los criptos. Y estamos viendo cómo pues estamos comenzando este año con una cuesta de enero un poquito más retadora de lo normal y con un montón de incertidumbre de no saber qué va a pasar finalmente este año. Jocelyn, precisamente sobre todo la parte de los mercados, ya estamos hablando de los ajustes de estas condiciones de políticas monetarias. ¿Cómo podríamos afrontar nosotros pues estos riesgos, estas incertidumbres y sobre todo no caer, yo creo que en pánico? Y la otra, pues ¿cómo podríamos actuar ante este entorno? Sí, bueno, fíjate, cuando nosotros estamos en un entorno de incertidumbre, la estructura básica de cómo funcionamos como humanos y cómo funciona nuestro cerebro es que tendemos a darle prioridad a lo que las masas están haciendo. Es decir, vemos lo que el resto de la gente está haciendo, lo damos como válido y por ahí nos vamos. Entonces,
una de las primeras cosas que tenemos que ver, sobre todo ante lo que está sucediendo, es que le vamos a dar como a cierto nivel de validez a lo que está haciendo el resto de la gente, aunque eventualmente no necesariamente sea ni razonable ni tampoco sea óptimo las decisiones que están tomando, pero esa misma tendencia de sobrevivencia ante la incertidumbre va a hacer que nosotros validemos. Eso se llama el efecto rebaño, es un sesgo cognitivo, es un error de pensamiento y que es lo primero que debemos estar pendientes, ¿no? De verificar básicamente qué es lo que nosotros queremos y aprender a separarnos un poquito de ver lo que el resto de la gente está haciendo. Eso es lo primero. Y lo segundo es empezar a hacernos, ¿no? Un poco esas preguntas de qué es lo que yo quiero para mí, básicamente a nivel financiero este año, cuáles son mis prioridades, dónde estoy yo, para decir, hay un proceso de autoanálisis y de autoconocimiento que es vital cuando nosotros estamos ante un escenario que inclusive puede estar cambiante, ¿no? El mantener el ancla en nosotros es importante, entendiendo que lo que estamos viendo allá afuera es justamente el resultado de cómo las masas se comportan y que no necesariamente va a describir la mejor opción que sea para nosotros. Entonces sí creo que ahí hay que estar un poco pendiente y también estar muy alerta a lo que los demás nos comentan, nos dan o nos cuentan, como las recomendaciones en función a lo que a ellos les funciona. Es decir, también hay que estar ahí muy pendiente de eso, porque eventualmente le damos mucho más peso a esa recomendación de ese amigo que eventualmente no sabe mucho del tema financiero, pero que por la misma cercanía, ese es otro sesgo cognitivo que tenemos con mucha frecuencia, le damos mucha más validez a las personas que están cercanas a nosotros que las personas que efectivamente saben de lo que están hablando. Oye, esta recomendación que nos has dado, Jocelyn, de acercarnos a quien sabe, digámoslo así, y los que no, ¿qué recomendación, información que ellos tendrían que estar analizando o más bien en dónde tendrían que focalizarse para tener la mejor elección en dado caso que no tengan esta red de apoyo, Jocelyn? Sí, cuando nosotros no tenemos esta red de apoyo, eventualmente lo que tenemos que es reconocer, que eso creo que es una premisa muy, muy básica, inclusive en temas de inversiones, no invertir en aquellos que no conozco. Entonces, sí es importante saber que eventualmente tienes que identificar exactamente en qué fase estás. Estás en la fase de educación, es decir, estás aprendiendo del tema, estás realmente en fase de prueba. Es decir, ¿estás incorporando una práctica a un aprendizaje ya adquirido o definitivamente ya estás en un punto mucho más claro de hacia dónde voy y ya estás dispuesto a tomar el riesgo? Entonces, a veces nosotros queremos pasar como de nunca lo he hecho a quiero hacer como un super inversionista altamente arriesgado, y realmente es ver exactamente en cuál de esas tres fases estoy. ¿Estoy aprendiendo, estoy practicando o estoy definitivamente ya invirtiendo? Entonces creo que ese sería como el primer punto, ¿no? Identificar la fase. Y segundo, identificar mi escenario actual bajo las condiciones en las que yo estoy en este momento. Porque eso también muchas veces, sobre todo con este auge de información que existe, inclusive hasta en las redes sociales, que no necesariamente es una información fidedigna y a veces es hasta bastante errática, pues con eso nosotros vamos y tomamos decisiones como, por ejemplo, pedir prestado para invertir. Eso suele ser uno de esos errores muy, muy cotidianos que los novatos en inversiones suelen realizar. Y lo otro también es en dejarnos llevar por una expectativa que todavía ni siquiera está contrastada. Entonces creo que eventualmente es como ir dando esos pasos pequeños primero, mientras vamos adquiriendo el conocimiento, la práctica y la experiencia, y poco a poco, pues nosotros ya nos vamos metiendo como un poco más profundo, en mares un poco más profundos, donde nos vayamos sintiendo cómodos, no tanto con la ganancia, que suele ser lo que la mayoría de la gente ve, sino con el riesgo de lo que estoy arriesgando y la probabilidad de pérdida. Y finalmente, Jocelyn, el tema de la disciplina, ¿cómo nos puede ayudar aquí? Sí, bueno, las disciplinas para los que son corredores saben muy bien que todo el proceso de disciplina es exactamente ese compromiso que se tiene consigo mismo cada día y que no necesariamente es de ir más rápido como los buenos corredores lo saben,
no necesariamente es ir más rápido, sino ir a un ritmo que te permita mantener la constancia. Entonces, a veces viene justamente ese tema, ¿no? Utilizo o invierto o arriesgo una cantidad de dinero muy grande porque tengo la creencia de que voy a llegar más rápido, cuando en realidad es ir aumentando ese presupuesto o esa cantidad que yo voy asignando a inversiones, irlo haciendo de una manera progresiva en la medida en que yo me vaya sintiendo cada vez más en condiciones. Entonces, tal cual como los corredores, no se trata de llegar primero, sino se trata de mantener el ritmo y de que no nos quedemos sin oxígeno o sin dinero en el medio del camino. Bueno, Jocelyn, unos consejos sin duda muy interesantes para saber cómo afrontar esta cuesta de enero que nos afecta a todos, a algunas economías, a algunos ciudadanos más que otros también, por la inflación que están viviendo. Aquí en España es superior al 6%, en Estados Unidos también llega al 7% y en Sudamérica es cierto que en algunos países más que otros, pero incluso llegan a tener inflación por encima del 50%, como es el caso de Argentina. Así que muchísimas gracias, Jocelyn Quintero, especialista en neurofinanzas, por traernos esos consejos tan útiles. Gracias. Bueno, José Ricardo, y a ti también muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en Visión Global. Que pases un gran fin de semana. Gracias, igualmente, Marta. Un abrazo a todos. Bueno, igualmente, José Ricardo, y nosotros nos despedimos, pero antes, como cada viernes, darles esa reflexión de la semana que nos hace Enrique Martínez y Morales. En común Steve Jobs, Bill Gates y Michael Dell, que fueron precursores de la era computacional. Con su ingenio y empeño, crearon productos y se convirtieron en inspiración de muchos. ¿Qué tienen en común Walt Disney, Henry Ford y Thomas Alva Edison? Que tuvieron un sueño y lucharon por alcanzarlo. Con sus inventos transformaron la forma de vivir y ocupan un lugar especial en la historia de la humanidad. ¿Qué tienen en común Mark Zuckerberg, Richard Branson y Oprah Winfrey? Que son personas de gran influencia gracias a su talento y a sus personalidades auténticas. Han llegado a la cima desde abajo y desde muy jóvenes, tomado riesgos y emprendido negocios. Pero, ¿qué tienen en común los 9 personajes mencionados? Que ninguno cuenta con estudios universitarios. Entonces, ¿estudiar no es necesario para alcanzar el éxito? No, todo lo contrario. Puedo mencionar muchísimos más que sí fueron a la universidad y que son o fueron igual o más exitosos que algunos de ellos. Lo que pretendo ilustrar es que los factores que ofrecen más posibilidades de tener éxito en la vida no se enseñan en la escuela, sino en la casa. Los valores de la honestidad, disciplina, trabajo, orden, respeto, se aprenden en el hogar y se transmiten con el ejemplo. La escuela ofrece el conocimiento de lo que ya existe, los valores de la casa, la motivación para descubrir e inventar cosas nuevas. En el aula se aprenden metodologías y procesos preestablecidos. En la relación con mentes inquietas, la necesidad de ser disruptivo e innovador. Es cierto que algunas personas nacen con dones y habilidades diferenciadas, pero también es cierto que las muestras de cariño hacia los hijos son insustituibles. La presencia permanente en sus vidas no es subrogable y su educación en los valores no es delegable. Eso es lo que los hará triunfar o no en la vida. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día.